Iniciamos la clase, perfecto. ¿Qué tal? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno. Hoy nuevamente vamos a centrarnos en lo que son los rechazos y las continuaciones y hasta qué punto justamente puede llegar. Voy a empezar qué es lo que sucedió el día de hoy que está sumamente interesante. El primer concepto que vamos a estar viendo es justamente un compañero le dice entre líneas. A mí no me gusta decir entre líneas, pero es mucho más entendible ese concepto. A mí me gusta decir más zona de liquidez, pero para que se entienda voy a estar diciendo entre líneas. ¿A qué me refiero entre líneas? Las entre líneas me refiero a las zonas de soporte y resistencia que podemos estar encontrando. Voy a marcar esta zona por ¿verdad? ¿Qué pasó? Acá Ujú. en la vela, estamos acá en diario. Esta vela diaria me dejó acá un tremendo imbalance que el precio vino, rellenó y cayó nuevamente. Pero si es Ujú. que me fijo, tocó acá, traspasó acá ligeramente, acá tocó perfectamente. Y así yo puedo ir encontrando zonas y zonas a lo largo del precio donde va tocando y repitiéndose constantemente esa misma zona, una zona de liquidez. ¿Y qué pasó? Justamente las zonas de liquidez o entre líneas son zonas también donde el precio probablemente podría estar rebotando. Por eso, ¿qué hizo el precio? El precio en la diaria vino, llegó a esta zona de liquidez, rebasó un poquito esta zona de entre líneas, si es que dio entre líneas o liquidez es exactamente lo mismo, y nuevamente cayó. Vamos a ver un poco cómo estuvo el movimiento en H4. En H4, ustedes ya saben que esta es la zona marcada. Voy a ver si es que alguien acá. No, perfecto. Esta es la zona marcada donde vino y cayó por completo. Esta vela de H4, la verdad yo pensaba que ya me iba a dar un cambio de tendencia porque en diario, antes de que se formaran estas cuatro velas siguientes, me dio así un tremendo bajón y estaba justamente, perdón, en diario. Vino a esta zona y yo pensé que ya iba a dar un rebote bajista, pero no. ¿Qué pasó? Yo, su profe tan inteligente, ¿verdad? Que hace bastante cagada también de paso, ¿verdad? Soy sincero. Metí la venta cuando estaba acá. Esto fue tipo las 5 de la mañana. Justito la mecha le metí. Y yo sabía que el precio iba a retroceder. Yo esperaba que el precio retrocediera cuando visto, ¿verdad? Aproximadamente en esta zona o en esta otra zona que son zonas que, como recién le estaba mostrando, que son zona de liquidez o zona de entre líneas. Fíjense por qué digo que es una zona de entre líneas, porque acá esta línea vino justito entre el cierre y la apertura, o sea, entre líneas, una zona de liquidez. ¿Están viendo esa parte? Sí, profe. Sí, Perfecto. sí. Entonces, si es que yo le metí acá, voy a mostrarle acá la reglita. De esta zona a esta primera zona tenemos cerca de $32 a 0,01. Pero si es que nuevamente voy desde esta zona hasta esta otra zona, ya son $35. Pero ¿qué hizo el precio? ¿Hasta dónde subió? Y a mí medio me liquidó. Tenías menos mal nomás una sola apertura. Llegó hasta esta zona que son casi $46 de diferencia. Y yo dejé una orden pendiente nuevamente en esta zona de liquidez donde yo esperaba que el precio iba a estar llegando. Pero ¿qué hizo el precio? El precio siguió inclusive subiendo más allá de donde yo calculé que iba a ser. Pero ¿hasta qué zona? Esto es a modo de demostrar nomás, pero no hay que bajar a H1. Nos tenemos que quedar en H4 siempre, pero les muestro. En H1, fíjense nuevamente cómo tenemos esta tremenda vela con muchísima liquidez y tremendo Fair Value Gap. Voy a activar el Fair Value Gap para ver si es que se ve. Sí. ¿Ven cómo se ve acá el Fair Value Gap?
todito esta zona. Sí, enorme. 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 Y miren, voy a marcar justamente el inicio del Fair Value Gap. ¿Hasta dónde vino el precio? Hasta el inicio del Fair Value Gap en H1. Y acá fue justamente el punto donde empezó nuevamente la caída. ¿Para qué marqué todas estas zonas? Para mostrarles justamente cómo se ve las zonas de entre línea o las áreas de liquidez. Teníamos tremendo Fair Value Gap. Para esta zona yo ya metí también una compra en cobertura. Y después cuando empezó a caer yo ya metí 2 ventas. Y volví a cerrar más o menos en break even hoy mi trade. O sea, no perdí dinero. Por suerte, para mi suerte. Pero hubiese metido si ya una compra y hubiese seguido que esto seguía. Inclusive acá en H4 tenía un tremendo imbalance que se estaba cubriendo, que yo sabía que se tenía que llenar en algún momento. Hasta esta zona aproximadamente. Y yo hubiese quitado unos lindos trades ahí, pero yo tonto, ¿verdad? No tengo justamente para poder apoyarme. Tengo capital, lo cual era cierto, ¿verdad? Pero no da gusto perder $30. En vez de haber ganado $30, perdí $30 y eso es netamente mi culpa. Y les muestro esto también para que ustedes sepan lo que no hay que hacer. Si es que ven que tienen así un retroceso bastante amplio, como en este caso, porque cuando sale una vela con semejante cuerpo, con semejante volumen, hay dos opciones. O es una continuación que sigue con muchísima fuerza y sigue cayendo, o va a retroceder hasta cerrar el imbalance. Y me voy a referir un poquito más atrás. Voy a buscar velas así también con mucho volumen para que vean a lo que me refiero. Acá, fíjense, tengo acá una vela con tremendo imbalance, con muchísimo volumen. Esta vela es muy parecida a esta, ¿verdad? A esta, en estructura. ¿Ven? Sí. Cuerpo y mecha. Ahora me voy a regresar a la otra. ¿Dónde está? Acá está. Un cuerpo muy grande, mucho volumen y mecha. Súper parecida. Solamente que esta vela tiene más volumen que la otra, pero es muy parecida. ¿Y qué es lo que hizo el precio? Vino, retrocedió, cubrió el imbalance y fíjense en las zonas nuevamente que rebota. En la mechita. Viene, ahí está. Entra y después cae nuevamente con todo. Puede ser que el precio venga y rellene todo el imbalance y caiga. O puede ser nuevamente lo contrario. Tengo acá nuevamente una vela con tremendo volumen. Retrocede parcialmente y luego vuelve a caer. ¿Cómo sabemos cuándo va a retroceder y cuándo no va a retroceder? No lo sabemos. Sencillamente hay que esperar nomás al desarrollo para ver qué es lo que sucede. Si es que vemos que va subiendo, bueno, esto sí. Si es que vemos que sube y nuevamente retrocede, bueno, podemos buscar directamente ventas en este caso o compras, ¿verdad? Acá también tenemos una tremenda vela con mucho volumen. Retrocedió ligeramente y se fue nuevamente para arriba. ¿Se entiende lo que estoy yendo? Sí, bro. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que esta vela tenía solamente dos posibilidades, o que retrocediera y que cayera, o que retrocediera, rellenara el imbalance y nuevamente cayera. ¿Y qué fue lo que efectivamente hizo? Vino, retrocedió hasta la zona, hasta la mecha, inclusive retrocedió un poco más, hasta en H1 le mostré la zona del imbalance donde teníamos y cayó. Porque mírense, siempre yo le digo, después de una vela de confirmación, tenemos de vuelta hasta 2 velas más para poder comer profit. ¿Se acuerdan que le había dicho eso? Sí, Porque así. Sí, sí, profe. esta fue mi vela de confirmación. ¿Y por qué mi vela de confirmación? Porque cubrió con el cuerpo toda la vela anterior. Y efectivamente cayó nuevamente.
O sea, ¿se cumplió lo que está en el marco? Sí, se cumplió. No hay problema. Ahora, ¿qué pasó? Ahora también tenemos que ver, esto es lo que pasó hoy, el día de hoy. Pero, ¿cómo está la formación diaria? Por favor, escríbame, ustedes dos me escriben al privado y por favor escríbame todos los días al privado. Levántense, miren, me escriben. Para mí no es ninguna molestia, yo siempre les voy a responder, pero me escriben para saber si están o no están siguiendo. Viendo, Ok. viendo justamente esta formación de velas, voy a borrar todo lo que tengo ya acá. Viendo esta formación de vela, esta vela que estamos teniendo acá, la de ayer ya sería, ¿verdad? ¿Por qué le dio la de ayer? Porque ya cerró y abrió nuevamente el mercado, nuevamente, abrió a las 7 de la tarde. La vela de ayer es una vela que nos va a tirar una caída o es una vela que nos indica una continuación alcista. Una caída probablemente por el mechazo de arriba. Subió, Caída. subió, subió, no tuvo fuerza. Perfecto. ¿Y vos qué decís, Luz? Caída también, profe. Caída. Perfecto. Ahora miren. ¿Y esta vela? Indecisión, parece como que no sabía qué iba a hacer. No. ¿Eh? Fíjense bien. Mira que ver. Ah, no, tiene mecha más alta. Exactamente. Acuérdense que el mercado está compuesta por impulsos y retrocesos constantes. ¿Esto qué significa? Que tuvo un impulso y tuvo un retroceso. Si es que Ujú. bajo, voy a marcar así un puntito acá. Ahí, ahí. Para saber. Esto yo voy a bajar a M15. Fíjense. ¿Qué fue lo que hizo acá el precio? Un impulso y un retroceso. Voy a irme a diario. En diario no se ve nomás tan bien así. Ah, pero sí se ve. Miren. Impulso y retroceso. Ujú. ¿Ven? Ya, sí. Entonces, cuando tenemos un impulso y un retroceso, ¿qué es lo que tiene que hacer nuevamente el precio? Impulsante. Exactamente. Impulso. Y acá, ¿y esta vela es parecida o es diferente a esta vela? Es bastante parecida con un poquito más de cuerpo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué te está diciendo así el precio, Dani? Y que probablemente si es que copio el mismo comportamiento del anterior va a subir por el impulso, el retroceso y el impulso, ¿no? Totalmente. En la comunidad donde yo estoy, cada vez que vemos una vela de una formación diaria con estas características, que tiene Ujú. muchísimo cuerpo para arriba, o sea, muchísima liquidez, pero voy a expresarme bien. Cuando vemos una vela en formación que tiene muchísima liquidez hacia la dirección principal, porque puede ser también la dirección principal abajo, y tiene una ligera mecha hacia la dirección contraria y tiene un cuerpo, eso significa que es un regalito. Nosotros le decimos así regalito. ¿Por qué? Porque tiende a rellenar toda la mecha. Tiende. Ahora, les voy a mostrar cómo se va repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Estamos acá en diario. Fíjense, mecha mecha alta hacia la dirección principal y mecha corta. Este es casi el doble. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa cuando es lo contrario? Acá, por ejemplo, estamos dentro de una zona de acumulación donde tengo una mecha en contra justamente de la liquidez. ¿Y qué hizo? El precio tendió a rellenar esta liquidez pendiente. Y de hecho que en cierta forma rellenó porque el precio llegó a estos mínimos nuevamente dos veces y después se fue para arriba. Pero sí no rellenó con cuerpo de vela, que es lo ideal, pero sí rellenó con mecha inclusive. Miren, a ver un poquito.
¿Dónde tengo? Acá. Nuevamente. Acá estamos en una tendencia alcista y acuérdense que el rechazo es la primera vela contraria al movimiento principal. ¿Y qué me dice el movimiento principal? Acá, que intentó ir para arriba, eh, pero ya encontró un techo. Esta mecha que va hacia mi dirección alcista llegó hasta un tope nomás, pero cayó mucho más abajo. Y me dejó un cuerpo perdón, me dejó una mecha mucho más grande, más del doble que el cuerpo, y se nota a simple vista. Entonces, esta es una vela de rechazo y esta vela va a ser rellenada por completo con cuerpo de vela. Ahora, miren de vuelta la vela anterior, pero sí es exactamente la misma, tiene las mismas características, pero es verde. Exactamente, es verde. Y por ser una vela alcista y sigue en tendencia, no tiene la misma connotación que la siguiente vela, que es una vela bajista. ¿Me explico? Sí, profe. A mí me asusta cuando me decís Profesor. sí, profe Lu, porque ahí significa que no entendiste nada. Ni ve, profe. No conocemos, Lu. No te vayas, no, no te vayas ni a estresar. Si no entendés algo, decime nomás. Yo no tengo problemas en Sí te explicarte. entiendo ahora, profe. Una y mil veces también le voy a explicar. A mí no me importa. A mí, yo amo enseñar. Pero, bien, a ver, dicho de otra forma. Tuvimos una apertura, una vela alcista acá. Vino el precio hasta esta zona del mínimo. Tuvo un máximo en esta zona y tuvo un cierre nuevamente en esta zona. Pero ¿qué hizo el precio? El precio lo más probable bajó, subió y bajó nuevamente. Un poquitito y me dejó una tremenda vela alcista. No obstante, para mi vela bajista fue totalmente diferente. La vela bajista abrió en este punto, subió justamente comiendo la liquidez pendiente que teníamos en esta zona. Nuevamente bajó hasta este mínimo y cerró la vela en esta zona, dejándome un pequeño cuerpo, pero justamente con tremenda liquidez bajista. Esto es, por ejemplo, que va totalmente en contra de la dirección principal. O sea, la mecha más larga va en contra de la dirección principal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a volver. Diario. ¿Y acá cómo estamos? ¿Cómo es esta vela? ¿Cómo está representada las mechas? Larga arriba y corta hacia abajo. ¿Y eso qué te quiere decir? Que empezó ahí el movimiento en la parte de arriba. Espera, el eh, movimiento acá, Empieza ahí abajo, ¿no? acá. Ahí empieza. Sí. Sí. Después, De ahí, después el movimiento vino hacia abajo. hacia abajo. Ah, Acá, ajá. ¿no? A ver, a ver. Hacia Espera que. arriba, profe. Hacia arriba, perdón. Espera Exactamente. que. Entonces Acá. cuando empieza un movimiento bajista, es ahí donde marcaste el primero. Sí. Después de eso, después su siguiente movimiento fue hacia arriba o hacia abajo. En este caso Abri- particular Abrió fue, la vela ahí abrió la vela, ¿verdad? acá abrió la vela, bajó hasta acá, Ujú. subió nuevamente y cerró la vela en esta zona. Ya, Así fue la distribución. Pero ya. independientemente en dónde abrió y cómo se movió, ¿qué te está diciendo la liquidez actualmente? ¿Hacia dónde apunta la liquidez? Teniendo en cuenta todo lo que está ahí es hacia arriba. ¿Por qué? ¿A qué?
A ver, espera que voy a checar un poco más. Por el Este está mechazo, profe. en qué, en qué temporalidad es, Diario estamos. Diario. Pero igual los patrones de vela se repiten en todas las temporalidades, pero tenemos la información real, está en diario y está en semanal y en mensual. Y en H4 es netamente para hacer entrada nomás ya. Ya, Pero entonces, bueno. acá justamente estamos viendo que me dijiste que tiene una tendencia alcista. ¿Por qué? Luz, Por la mecha puede ser, profe, que puede tiene que ser, rellenar. puede ser por la mecha, pero ¿por qué es la mecha, Luz? Esa es la pregunta. Sí, es la mecha, pero ¿por qué Porque tiene que rellenar. tiene que rellenar? ¿Pero por qué tiene que rellenar? Porque hay liquidez ahí. Ah, exactamente, hay liquidez, pero ¿por qué hay liquidez hacia arriba? Porque se repiten los mismos patrones. Se repitió exactamente los mismos patrones. A ver, les voy a estar explicando nuevamente. ¿Por qué? Porque me dejó mayor liquidez con las mechas hacia arriba que hacia abajo. Ujú, ¿Me está bien. explico? Yo, Ok, ten- yo, sí, te- sí, profe. yo tengo más liquidez en esta zona que en esta zona. Ya, Sí, sí, sí. Ese es el tema. La misma cosa, la misma configuración. Yo tuve más liquidez en esta zona de esta mecha que acá. que, ya, Entonces, ¿qué hizo el precio? Rellenó por completo todo. Ay, este no. sí, la mecha. Y se pasó. Rellenó. O sea, lo que Ahí yo, había un sí, supermercado. lo que yo estoy tratando de hacer ahora es tratar de enseñarle el contexto de cómo se leen las velas. Si es que no Sí, entiende cómo se leen las velas, entonces ahí va a estar jodido. Ahora, ¿cómo tuvo que haber sido esta vela realmente si hubiese... esta es una vela que ahora mismo ya podemos estar buscando compras nuevamente. ¿Dónde está mi flecha? Acá está. Acá. Estamos esperando que suba nomás esta vela. ¿Cómo tuvo que haber sido esta vela si es que yo realmente quisiera buscar venta? Esta vela al tenía que revés. ser nuevamente bajista. Vamos a Un suponer, mechazo más largo sí, abajo. vamos a suponer que acá, esta es mi vela. Mi vela tuvo que haber subido hasta esta zona y después bajado. Cuando bajaba, ya me dejaba acá una pequeña mecha. La vela venía, caía hacia esta zona y podía retroceder, vamos a decir que caía hasta acá, hasta el comienzo del imbalance. Y nuevamente el precio empezaba a retroceder, caía acá y me dejaba nuevamente una mecha en este formato. ¿Ven cómo es diferente esta vela que esta otra vela? El formato. Sí, 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 ahora que el Sí, concepto de profe. las mechas está más claro, más fácil. ¿Vos estás entendiendo, mi querida Luz, cuál es la diferencia entre esta vela y esta otra vela? Sí, profe. Ahora sí, ya le voy pillando. Esta vela, así como está, es una vela de continuación porque tenemos mayor liquidez hacia arriba. Esta otra vela que tenemos acá dibujada es una vela de rechazo que nos va a dar justamente el relleno para abajo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Así, Sí, profe. así, miren, acá justamente tenemos la misma cosa. Esta es mi vela de rechazo. Fíjense justamente cómo está formado. Este sí tiene un cuerpo bastante grande, pero tiene liquidez corta hacia abajo y una liquidez grande para arriba que tenía que ser rellenada. ¿Ven? Sí, sí, sí. Esta vela Sí, sí. no es una indecisión netamente. Porque si bien es cierto, terminó alcista, tuvo liquidez bajista, pero fue rellenada la liquidez por esto, por las mechas nomás. Pero más que eso tampoco no logró hacer nada. Esta mecha, esta vela en sí, fíjense cómo es el precio. Podríamos decir ya que es una vela de rechazo, sí, podríamos decir, pero
me manipuló y volvió a caer netamente hasta que apareció esta. Aunque esta tiene el cuerpo casi el mismo tamaño que la mecha. Lo ideal es que sea del doble o más del doble para que sea netamente una vela de rechazo. Miren nuevamente esta. Acá, por ejemplo, veníamos con una tendencia bajista. Fíjense nuevamente. Acá tengo tremenda mecha para abajo y es una vela bajista. Espectáculo. Acá nuevamente me aparece un cuerpo pequeño, pero tengo mucha más liquidez hacia abajo. Tengo una mecha más grande hacia abajo que hacia arriba. Entonces, como veníamos con tendencia bajista, ¿qué hizo el precio? Rellenó por completo. Tengo cuerpito chiquitito, tengo mecha larga, va a rellenar por completo. ¿Están entendiendo? Sí. Sí, Perfecto. profe. Perfecto. Si me entendieron eso, vamos un poco a la semanal. ¿Qué me está diciendo ahora mismo estas son velas semanales? ¿Qué me está diciendo ahora mismo esta vela semanal? Miren y analicen. Que el precio se va a seguir yendo hacia arriba. ¿Por qué? Va. A ver, voy a estirar un poco porque tiene más mecha hacia arriba que hacia abajo. Totalmente. Hay más liquidez arriba que abajo. Totalmente. Así nomás. No hay mucha vuelta. Ok, Miren un poco de vuelta esta vela. Esta es mi vela de rechazo. Veníamos con una tendencia bajista. Y acá, esto de acá ya me dijo, hey, me quiero ir para arriba. Me tiró, me dejó un cuerpo, me dejó liquidez pena hacia abajo. Y después, ¡prum! Para arriba. Pero ya me avisaba que esto quería ir hacia abajo. Voy a poner acá un puntito. Y vamos a bajar a diario. Miren, esta es la zona. Vino, cayó, subió, recayó nuevamente, hizo justamente impulso retroceso y ¡prum! entonces, Para arriba. Pero ven, es sí, exactamente el mismo patrón. Esto es un impulso, un retroceso y pum para arriba. Entonces, acá, ¿qué está haciendo nuevamente el precio? está subiendo. Está subiendo. O sea, un impulso ahora. Un impulso ahora está en su fase de retroceso. Ah, Y si ah, está... no, claro, el mechazo es lo que está ahí, Sí, el mira, tope, vamos a medir el tope donde directamente. llego yo. De acá hasta la mecha son 264 puntos. Miren acá cuánto tenemos en el cuerpo. En el cuerpo tenemos 266 y en la mecha, ay, Muchísimo más. y en la mecha El doble, güey. 667. 667. Sí, más del doble. El triple, güey. Sí, casi el triple. 266, 667, más del doble. Casi el triple. Evidentemente esto cuando vemos una formación así, inclusive si puede estar ligeramente en negativo, podemos considerar que es un regalo porque tiene esa liquidez para ir subiendo. Ya, ¿Me explico? sí. Estamos acá con tendencia bajista. En el diario, ¿qué nos dice el diario? Semanal alcista. El diario de ayer, ¿qué nos está indicando? El diario de ayer indica que está en su fase de retroceso y después se va arriba. Exactamente. Porque tiene una mecha muy larga. Sí. Y ahora estamos Mucha acá liquidez. en H4. En H4 estamos todavía acá en descendente, pero ¿qué ya te está diciendo acá en diario? En diario te dice, me quiero ir para arriba. Esto va para mañana, va a ser una mecha. Ya. Esto va a ser una mecha. Eh, Así de corto y sencillo. Y nuevamente acá, esto va a tender para rellenar para arriba. Y la mensual, fíjense, la mensual va a tender a rellenar nuevamente todo esto. Tiene muchísimo para rellenar. Y tiene muchísimo volumen todavía para seguir rellenando. Y fíjense nuevamente,
Esta vela, Luz, decime un poco el análisis de esta vela, solamente esta vela verde. Léeme esa vela. Eh, esa no es la vela de confirmación. ¿Mm? Sí, es una vela de confirmación, pero léeme en el contexto. Fíjate cómo está. Una vela que indica que va a ser un movimiento alcista. ¿Por qué? Eh, porque el cuerpo cubre toda la mecha. Me ¿Cuál? estoy perdiendo. ¿Esta vela o esta otra vela? La otra vela. Esta vela, La, ver- la de verde. la verde. Acordate de los conceptos que nos acaba de decir de las mechas. Sí, decime esta vela nomás yo te pido, Luz. Sí, Analiza, me olvidé, profe, de ese concepto. no te Estoy preocupes, pensando no te preocupes, estamos acá. ¿Qué te está diciendo las mechas, Luz? que se quiere ir hacia arriba. ¿Por Impulso qué? así. Y por eso me olvidé, profe. Explícame con tus Estoy palabras. pen- Por el mechazo, ¿Y qué mechazo tiene? ¿Hacia dónde está el mechazo? hacia arriba. ¿Por qué me decís con duda si es que estás viendo con claridad que tiene un mechazo hacia arriba? Porque estoy tratando de acordarme, profe, de esa vela, el nombre de esa vela que me está indicando vos. No, no, hay un nombre específico. Si es que vamos a decir, podemos decir que este es un martillo. El nombre que es de la vela, pero más que la vela, lo que quiero que aprendan es el contexto. Porque si no entendemos el contexto del mercado, entonces nos vamos a entender la direccionalidad. Y justamente, vamos a empezar de vuelta a luz. ¿Cómo están Sí. las mechas en esta vela particular? La de arriba está más larga y la de abajo más corta. Exactamente. Y Sí. si la vela de arriba está más larga y la de abajo más corta y tiene un cuerpo relativamente pequeño, ¿qué te está queriendo decir? Que se quiere ir por arriba. Exactamente. Así mismo. Ahora, si vamos a hacer vuelta el ejemplo acá. Vamos a cambiar el color verdecito. Ahí está. Vamos a decir que este venía hasta esta zona y Sí. yo empezaba acá, venía, subía, me dejaba yo en la mecha, bajaba hasta esta zona y me cerraba nuevamente así, vamos a decir ahí. Y me dejaba unas mechas de este tamaño y me dejaba nuevamente una mecha de este tamaño. Si me quedaba la vela en vez de esta formación, ¿qué quería decir el precio? Que quiere ir para abajo. ¿Por qué? Por la mecha que tiene que rellenar, profe. ¿Cuál mecha? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Por qué la de abajo? Por la liquidez. Sí, hay liquidez, pero también hay liquidez acá arriba. No, no es lo más importante del concepto luz. ¿Por qué la mecha de abajo? Porque tiene que rellenar, profe. Sí, pero tenés dos mechas, tenés una mecha arriba y tenés una mecha abajo. Pero ¿por qué la mecha de abajo va a rellenar y no la mecha de arriba? Mm, no sé, esa parte ya me estoy perdiendo, profe. Mira luz, es sencillo. Porque la mecha de abajo es más larga que la mecha de arriba. Entonces va a tender a rellenar, a continuar la caída hacia abajo. Y fíjate en esta otra vela. Acá, por ejemplo, la mecha para arriba es más larga que la mecha para abajo. Entonces esto Sí. significa un rechazo. ¿Entendés la Ah, ok. dinámica? Acá Sí, tengo profe. mecha larga para arriba, mecha larga para abajo. Sí. Mecha corta para abajo, mecha corta para arriba. Y eso es lo que cambia totalmente el significado del contexto. ¿Me explico? Sí, profe. Entendido ya.
Te voy a seguir preguntando en la semana, no te voy a preocupar. Hasta Sí, hasta que entienda. ahí está esa vela de rechazo, la que se me olvida. Sí, pero Este, tranquila. sí, profe. Dani, ¿vos la estás cachando bien? Sí, sí, sí. Estoy yo. Entonces, Estoy asimilando los nuevos conceptos porque teniendo en cuenta, o sea, tratando de olvidar ujú, todo lo anterior. lo mejor es olvidarse todo. Porque yo cuando me acuerdo de los conceptos viejos y quiero aplicarlos, más nada lo que hago. Porque mira, ese anteriormente creo que esto sería más o menos a la inversa de lo que estamos entendiendo. Sí, y lo mismo. Fíjense, mira, acá tenemos en mensual liquidez para arriba, liquidez grande para arriba, liquidez corta para abajo. Semanal, Y cuerpo pequeño. cuerpo pequeño. Liquidez grande para arriba, liquidez grande para abajo y cuerpo pequeño en relación a la mecha. Sí. ¿Y cómo está esta vela ahora? Luz. Uf, Em, indica el indicador alcista, puede ¿Por qué? ser. Y por la mecha, profe. ¿Cuál mecha? Tenemos dos mechas. La de arriba, ¿Y qué te dice la mecha de arriba? que quiere ir el precio hacia arriba, ¿Por qué? porque tiene que rellenar. ¿Por qué? ¿por qué mal? ¿Por qué mal? Tengo un colegio, Dani. ¿Qué, qué la qué? Porque es más larga. Porque es más larga. Sí, Profe, pero no es lo mismo decir que tiene que rellenar, porque obviamente es más larga. sí, sí. Si vos entendés de esa forma, pero es perfecto. No, Porque la verdad que yo, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que otra cosa lo que tengo que decir, digo yo? por- Yo creo Porque es que más con eso larga, que hey. quiere, porque quiere simplificar los conceptos güey, para no tener que acordarse de las palabras más técnicas. y sí, o sea que si vos simplificás el lenguaje, pero entendés el concepto, para mí perfecto. Yo no tengo nada en contra de ello. Después vos me decís, profe, perdón, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que rellenar? Y yo, y vos, ¿y por qué? Me decía otra vez, porque es más larga tenía que decir, había sido. Y sí, pero no me estás diciendo lo que necesito escuchar. Porque si yo no Sí, escucho el concepto correcto, o sea, me puedes decir también a tu forma. O sea, 17 años tengo de docencia, voy a entender lo que vos me querés decir, pero necesito saber que vos entiendas el concepto. Si no entendés el concepto, a mí no me sirve de nada, y menos a vos. sí, profe, clarísima. Ya ahora voy a decir ya sí, entonces. Porque es más largo, así nomás entonces. Vamos a bajar. Gracias, profe. No, no hay nada. Y nuevamente acá. ¿Y acá qué pasó, Luz? ¿Qué pasó con esta vela? ¿Con cuál, profe? Con esta vela. Em, rellenó, ¿Por qué? porque es más largo la mecha. Bien, 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 bien. ¿Y acá qué va a pasar, Luz? Tiene que rellenar también, ¿Por qué? porque hay liquidez pendiente. ¿Hacia dónde? Por- ¿Arriba o hacia abajo? arriba, hacia Arriba. arriba. Sí. Perfecto. Así. Eso. Sencillo. Muy sencillo. Vamos a bajarnos nuevamente a H4. Fíjense nuevamente. El H4 vino, me dio una tremenda vela bajista. Esta vela bajista me indicaba continuidad. Si es que la vela seguía cayendo, entonces iba a poder hacer una vela de rechazo, pero no cayó. Retrocedió, súper retrocedió, pero llegó a un punto donde cubrió el imbalance en H1 y cayó nuevamente. Ahora, Profe, sí, discúlpame que te interrumpa ahí. sí. A mí, por ejemplo, esa velita que está ahí me confundiría, no entiendo. ¿Cuál velita? ¿Viste esa velita? La rojita, la que casi no tiene cuerpo. Esta. Sí, viste que tiene una mecha muy larga hacia arriba y hacia abajo. ¿Y Sí. que cómo se leería, por ejemplo, si está así el precio? Por Indecisión. ejemplo, sin que tenga la mecha larga, la roja, la de la derecha. Indecisión. Indecisión, o sea, que ahí esperamos, aguardamos. Así nomás. No hay Ok, nada que hacer ahí. Es, ok, es ok. una vela de indecisión total. No, ok, dale, dale, profe. Gracias. Y esto nuevamente cayó. Ahora, fíjate bien nuevamente. Esta vela
¿Qué te dice solamente esta vela luz? Por la roja me decís, profe. Sí, por esta vela roja. Te voy a encerrar ahí. Que va a ser un movimiento bajista. ¿Por qué? Esa no es la vela de rechazo, profe. No. Mm, Técnicamente esa es una vela de continuidad. Vos ya ves que rellenó por completo la vela siguiente. sí. Pero necesito que leas el contexto de la vela. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Espera, vamos a partir. ¿Cómo tiene el Sí. cuerpo? ¿Tiene el cuerpo chico o grande? Chico, Chico, perfecto. Las mechas, ¿cómo están las mechas? Hablamos largas. largas. Perfecto. Sí, ¿Hacia dónde está más larga? ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. ¿Segura? Y sí, Sí, no, pero decime si sé con seguridad. Sí, profe, está más larga sí, hacia abajo. sí, sí, Perfecto. profe. Esta vela es una vela de continuidad. Me estaba diciendo que el precio que iba a rellenar toda la mecha, porque tenemos acá la vela de abajo y esta vela me formó una vela de continuidad bajista, porque esta vela era justamente la que inició la tendencia bajista al cerrarme con cuerpo de vela a esta anterior alcista. Ok, Estamos todavía acá en tendencia bajista. sí. Todavía no se cambió a una tendencia alcista. Por eso el precio sigue bajando actualmente. Queda una hora más para cerrar en H4 esta vela y después se forma ya la siguiente. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, Ahora, sí. miren un poco. Eh, pucha. Eh, per- perdón. Dani. Sí, Estamos acá en una tendencia alcista. sí, Fíjate un poco cómo viene el precio en esta zona, acá la mecha, a rellenar todo el imbalance, ¿verdad? sí, Vino, rellenó el imbalance y se fue para arriba. com- Estamos de acuerdo. sí, Perfecto. Y decime, esta vela en particular, quiero que me leas. sí. Esa vela verde. Teniendo en cuenta los conceptos que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Sí. Entonces tiene un cuerpo pequeño con la mecha de hacia abajo más corta que la que va hacia arriba. Sí, Entonces indica que va a tener un movimiento, que va a continuar con el movimiento hacia arriba, que va a seguir sí, su movimiento ascendente. perfecto. Así, corto y sencillo. Corto y sencillo. No hay mucha vuelta que dar. Ok, Te- sí, y te- por eso yo estoy aplicando los conceptos que estamos viendo esta noche pero, para simplificar. pero viste que es bastante sencillo. Sí, sí, sí. Tenés que Me agrada esperar, mucho. tenés que esperar nomás justamente el movimiento correcto. Esta vela alcista justamente vino y llegó hasta esta zona para rellenar el imbalance. Esta es una Sí, zona, como yo les había dicho, de entre líneas o zona de liquidez, que vino a tocar la liquidez para tomar un impulso e irse nuevamente arriba. Y ya. cuando Y visto, lo mismo hizo ahí abajo otra vez. sí, cuando hizo esto, espectacular. Ahora, fíjense un poco, yo me cagué todo en las patas y esto fue mi error ayer. Esto cuando empezó, en vez de confiar plenamente en mi análisis, cayó. Y yo ya he visto que estaba por tocar ese L en mi cuenta real y Ujú. decidí cerrar. Pero después se fue todito para arriba. Y ahí terminé con Sí, $30 de pérdida ayer. Pero si yo hubiese aguantado este retroceso y confiado netamente en lo que ya me decía el precio, porque ya he visto que rellenó y esto ya me dijo, me quiero ir para arriba. Aguantá y olvídate y salí y andate para arriba. Yo hubiese ganado plata y un buen toque de plata.
Y lo mismo acá está retrocediendo, pero ¿qué Pero pasa? este, Sí, ¿qué temporalidad es? H4. Cuando querés saber la Híjole. temporalidad, puedes venir acá en esta barra de arriba para mirar. Sí, sí, es que viste que yo a chico y a grande estoy en el celular. Mm, Entonces agrando para ver. perfecto, no, tranquilo. No, Ahora, ahora ya sí, aguantar 4 horas, pues ahí lo que estaba decir que siempre decís, pues la psicología es mortal. sí, Puedes tener pero 500 confirmaciones, pero ese mechazo. la mente pues te traiciona. Porque, Sí, qué puta. aunque, mira, en el trading es la psicología. Nosotros tenemos justamente un pensamiento racional y un pensamiento irracional. Los pensamientos irracionales son movidos mayormente por las Emoción. emociones y las emociones son impulsos muy fuertes. Entonces, Sí, ese impulso fuerte es lo que uno tiene que controlar. Si uno no puede controlar esa impulsividad, se va a la mierda. sí. Entonces, estamos acá justamente, yo no controlé y me mandé cagada. A pesar de que conozco la teoría, pero me mandé igual cagada. Soy una persona normal, común y corriente que estoy buscando fortalecer justamente la parte de mi psicología. Pero vieron acá, ya tremendo mecha, rellenó el imbalance, tocó una zona de liquidez entre líneas, me dejó esta vela que justamente quería irse para arriba, me confirmó con esta, vino, manipuló, esto es una neta manipulación y prum para arriba. Sí. Y bueno, Y entonces, ahí están las 2 o 3 velas de ventaja que te digo. sí. Y ahora nuevamente, volviendo a la diaria, estamos acá en una fase negativa que podemos meter ya nosotros con una compra. Voy a meter mi cuenta demo nomás una compra. Este no acá en una cuenta demo. Ujú. Voy a hacerlo exagerado. Voy a meter, como es demo, le voy a meter 0,4. Y ahí lo ya metí. 0,4. Y van a ver que esto va a amanecer mañana todo bien. En mi cuenta real voy a esperar hasta el día de mañana. Y para justamente cerrar la clase del día de hoy, nuevamente les digo, tienen que mirar la liquidez del día. Cuando ya Ujú. hayan pasado unas 12 horas, ya tenemos una direccionalidad hacia dónde va a estar apuntando el precio. ¿En qué Entonces, momento es ponerle, desde qué hora empieza a operar el oro? el horno no deja de operar. De moverse. Ah, Sí, a excepción, o sea, en hora paraguaya, ¿verdad? Tiene un cierre a las 6 de la tarde y tiene una apertura a las 7 de la tarde, hora paraguaya. ya, hay una hora de break. Sí, exactamente. Y cuando amanecemos, ponerle que, Te no despertás a sé, la... todavía no se desarrolla toda la vela. ¿Hasta qué hora máximo puedes ver para que el mercado te dé algo más claro? Y si es que te da, y si no, esperar. A ver, ¿Hasta qué hora puede ser? no, es que hay un horario, pero los horarios que generalmente suelen dar buenas señales es más o menos a las 7 de la mañana, Ujú. ¿verdad? Ya Sí, cuando tenés justamente ya todo desarrollado, o sea, la vela de las 6 ya está cerrada y ya tenés una direccionalidad, tenés más o menos las 7 de la mañana. Después, ya. la siguiente vela se abre a las 8 de la mañana, 8 no, 10, no, a las 6 de la mañana. Y tipo las 7 las 8 de la mañana ya han pasado como 1 o 2 horas que ya tenés una direccionalidad, sea alcista o sea bajista. Y más o menos las Ujú. 7 las 8 de la mañana te da una posibilidad de entrada. Nuevamente Ya, se cierra en horario paraguayo, estoy hablando, ¿verdad? Al tener las sí, velas de las 10 de la mañana. Y la vela de las 10 de la mañana te da una oportunidad aproximadamente entre las 11 a 12 del mediodía nuevamente para meter una operación y dejar correr. Acabo ya, es la cuestión de meter la operación y dejar correr. No hay ya. mucha vuelta que hacer con eso. En este panorama, así, tratando de ver, ¿Sí? vos decís que va a venir a rellenar el mechazo que está ahí y después ir Tota- para arriba. Va a seguir para arriba, sí o sí. Porque una Capaz que vela pueda retroceder hasta la línea del puede del retroceder, mechazo de la puede última. retroceder, pero no va a retroceder tanto.
Ah, En H4 podemos ver ahí si tenemos algún imbalance. No, ya está todo cubierto los imbalances. entonces ahora ya va a empezar ya. Fíjate que el último imbalance quedó acá. 3 veces Y tocó ya la, cerró ya. la zona de imbalance. Sí. Ya está todo cerrado ya. Y en una hora cierra y lo más probable es que la siguiente vela, que son las velas de las 10, 11, 12, 1, 2, a las 2 de la mañana ya tengamos una vela alcista. Alcista. Sí, lo más probable. Si cierra alcista, entonces ya compra directo y ya nos olvidamos. Confirmado. Sí, sí que sí. Bueno, ¿alguna duda antes de cerrar la clase de hoy? No, Luz, hasta ahora todo espectacular. Todo ok, profe. Practicando de a poquito. miren, yo no tengo ningún apuro, pero de que vamos a ganar plata con esto, vamos a ganar plata. Y tiempo y paciencia. Una vez por semana vamos a tener clases sí o sí, y después ya hagan las consultas pertinentes. Me escriben al privado o me escriben en el grupo sin ningún tipo de problema. ¿Estamos? Súper, profe. Dale, gracias, gracias, Juan. Dale, dale. Nos vemos. Gracias, Buenas profe. noches, Buenas gracias por todo. noches.